mandé el audiolibro, que es La historia empieza en Sumer. También le mandé el libro para poder leerlo. Y ahora vamos a empezar a tomar apuntes. ¿Sí? Vamos a ir desde lo más simple porque se complica el tema. Reconozco que se complica. No es una historia como la de Egipto, que era mucho más lineal. Acá la cosa se complica, entonces vamos a ir desde lo más simple y desde todo el libro de La historia empieza en Sumer, más otro material que hay. Yo hice una recopilación y saqué las cosas que creo que son claves. Algunas se entiende muy fácil y otras hay que prestar atención y anotar bien para que no se nos haga un lío con el tema de los pueblos. Pero antes de empezar a tomar apuntes, yo les voy a explicar algo. La Mesopotamia fue una región continuamente invadida. Esa región tan fértil, esa cuna de la civilización, tuvo tantas invasiones que si uno no presta mucha atención, no sabe si la Mesopotamia fue de los acadios, fue de los asirios, fue de los babilonios, fue de los elamitas, de los casitas, de los hititas, amorreos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son estos pueblos? ¿De dónde salieron? ¿Quién estaba primero? ¿Cómo tengo que hacer yo para entender, para prepararme para un examen y que no se me haga una ensalada de periodos y momentos en los que estos pueblos estuvieron? Bueno, entonces, ustedes lo que tienen que entender a rasgos generales es que la cultura que marca la región es la cultura sumeria, que es la del sur de la Mesopotamia, la que está cercana a la desembocadura del Golfo Pérsico. Si ustedes pudieron oír el audiolibro o ver el video o ya empezaron a leer, se habrán dado cuenta que de la Mesopotamia asiática surgen prácticamente todas las cosas que están en la actualidad. En Egipto hablábamos de los escribas y de la tecnología. Acá están las escuelas, las leyes, los juicios, los médicos, la gente de barrio, los delincuentes, la policía, las viudas, los esclavos, los libres, jurisprudencia, la rueda, el carro, los sellos, los contratos, los juicios. O sea, hay registros históricos que cuando uno los lee no puede creer que estemos hablando de 6.000 años antes de Cristo, de problemas sociales, salvando las grandes distancias, como en la actualidad. Uno tiende a imaginarse que quién sabe la precariedad y los problemas que tendrían en esa época. Sin embargo, hay apartados de historia cotidiana, por ejemplo, un padre hablándole a un hijo, diciéndole vos tenés que estudiar. Eso me llamó la atención, profe, lo de la delincuencia juvenil y los problemas que tenían los padres con los hijos para que vayan a la escuela, porque encima los padres eran los que enseñaban y no podían enseñarles a sus propios hijos a que vayan a la escuela y puedan aprender. Muy bien, se ve, Jessica, que estuve leyendo. Estuve leyendo y escuchando los audios. Bueno, ¿y te parece más accesible así con el audiolibro y todo esto? Sí, está mejor porque voy escuchando y voy también leyendo y tomando apuntes, está bueno. Porque por ahí leer, como que mucho no queda, pero al escucharlo y leerlo está bueno. Bueno, este también es el sentido de esta clase, que ustedes escuchen y empiecen a anotar, a partir de ahora sí vamos allá a anotar, y puedan en algún punto ir sacándose de encima textos. Que la clase a ustedes les signifique un texto trabajado. ¿Sí? Bueno, los ríos Éufrates y Tigris nacen en los montes de Armenia. Su trazado, como recién les mostraba en el mapa, parece formar como una especie de número 8 irregular. Y en la zona donde se cierra ese 8, esa tierra que queda comprendida entre esos dos ríos es lo que se llama Mesopotamia, que en griego significa el país que está entre dos ríos. Al este de la Mesopotamia se encuentra la cadena de los montes Sargos. Ustedes tienen el mapa, recién lo estuvimos viendo, pero yo ya se los envié. En donde vivían pueblos montañeses
que solían atacar, obviamente, a las llanuras fértiles, como yo les expliqué antes, que la revolución neolítica no se hizo de una y para todos. Cuando había un lugar que era fértil, que había comida, que había ganado, que había mujeres, era tentativo para todos los otros pueblos. Así que eran continuamente atacados. En el sur, junto al Golfo Pérsico, estaba el país del Elam, que comunicaba la zona de la llanura con la meseta de Irán. Entre el corredor sirio-palestino y la Mesopotamia se extiende el desierto de Siria y el desierto de Arabia. Estos datos se los voy dando y estuve un buen tiempo mostrándoles el mapa y se los mandé porque son muy importantes para localizar la región de la que vamos a hablar y para integrar en el final, porque a ustedes, esta es típica porque ya hace años que lo vengo viviendo, cuando ustedes me estén a mí contando sobre la Mesopotamia, la profesora de geografía les va a decir, ¿dónde nacen esos ríos? ¿Qué tienen desembocadura endorreica o exorreica? ¿Cuál es su régimen? ¿De qué se alimentan? ¿Cuál es el clima de la región? ¿Sí? Entonces vamos adelantándonos, mirando todo desde lo geográfico y de lo histórico. El Éufrates y el Tigris, como les dije, son ríos de deshielo que provocan inundaciones anuales que comienzan en marzo, continúan hasta mayo, mientras que de junio a septiembre las aguas vuelven a su nivel normal. Nosotros vamos a estar hablando, al igual que en Egipto, de civilizaciones hidráulicas. La problemática es la misma, quizá hasta más difícil acá. A esta altura ustedes ya saben que civilizaciones hidráulicas son aquellas que lograron su desarrollo a partir del manejo de obras de ingeniería hidráulica para controlar los recursos. Las crecidas de estos ríos no son predecibles, pueden ser muy violentas, arrancan poblaciones y sembradíos enteros. Esperen que vamos a admitir. Los ríos antiguamente desembocaban cada uno por separado, pero les dije que en la actualidad desembocan en un único río que se llama Shat el Arab o Río de los Árabes. Y esto tiene que ver por el sedimento que van arrastrando los ríos, que al igual que en el Nilo, al ser muy poca la caída, van generando un delta. Acá no se genera un delta, pero se unificaron los ríos. En la actualidad, hablando hoy, la verdad que está desapareciendo cada vez más la fertilidad de ese territorio, por muchas situaciones. Podemos hablar, por ejemplo, de las faltas de inversiones, las invasiones militares continuas, esa es una región que está siempre en conflicto, la guerra del Golfo, la tala masiva de árboles, la salinidad, la desertificación crece, están transformando todo en un territorio que es cada vez un desierto más grande, más extenso. Bueno, en la antigüedad, la Mesopotamia se dividió en 3 regiones, 3 zonas. La del sur, o sea, la próxima al Golfo Pérsico, era la llamada Baja Mesopotamia o Sumer. En el centro se encontraba obviamente la Mesopotamia central, conocida como Akkad. Y en el norte, Asiria. Y Nazarena se nos cortó el pelo, parece. Qué buen corte se hizo. Nazarena, vos sos parecida a esta actriz, ¿cómo es que se llama?
A ver, alguien me ayuda, no la ven a Nazarena parecida a la actriz, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, para que ya me voy a acordar. Bueno, te queda muy bueno el corte. Bueno. Gracias. ¡Ay, te veo, Nasa! No la había visto. Te queda re lindo. Bueno, los pueblos que habitaban estas regiones, acá empiecen a prestar atención, ¿no? Los pueblos que habitaban estas regiones se clasifican en tres grupos. Tres grupos. Según las lenguas que hablaban, ¿no? Los más antiguos pobladores asentados en la Baja Mesopotamia, desde mediados de aproximadamente el cuarto milenio antes de Cristo, fueron los súmeros o sumerios, de origen asiánico, que tal vez, digamos, tal vez, llegaron desde el norte de la India. A ese mismo grupo asiánico también pertenecen los Guti. Chicos, paren que les voy a decir algo. Me voy a poner un poco denso ahora, porque le voy a tener que tirar un montón de pueblos y sus orígenes. Ustedes, después, según a ustedes mejor les quede, pueden hacerse una especie de cuadro y poner pueblo, origen, ta. Hay que saberlo, porque si no después no van a entender quién invadió, quién, cuándo, ni cómo. Por eso es que ahora yo se los voy a calificar así. Y si no, los tienen que buscar ustedes solo ahí en el texto, pero es un tema. Entonces vamos a tratar de hacerlo ahora. Entonces les dije que también los Guti eran asiánicos, los casitas de los montes Sargos, los elamitas, los hurritas, todos estos eran pueblos asiánicos. ¿Profe? Sí. Utis y venía ¿cuál atrás? Los casitas. Gracias. A mediados del 3000 a.C., aproximadamente, desplazándose desde la península arábiga, llegaron los semitas. Ahí tienen otra clase de pueblos, los semitas. Muchos son pueblos semitas. Profe, ¿podría repetir la fecha, por favor? Que aproximadamente, les estoy diciendo aproximadas las fechas, en el 3000 a.C. vinieron desplazándose desde la península arábica pueblos semitas. Entre ellos encontramos a los acadios, asirios, amorreos, hebreos, fenicios y arameos. Entonces ya sabemos que tanto los que nombré al principio son todos los asiánicos y los que nombré ahora son los semitas. ¿Mm? Por último, también que en 2500 antes de Cristo, un grupo de tribus seminómadas de Asia Central, conocidos como los indoeuropeos, se pusieron en marcha hacia el oeste y el sur de la Mesopotamia, desencadenando dos oleadas de invasiones sobre estos pueblos. La primera invasión indoeuropea se produjo hacia el 2000 a.C. y la segunda en el 1200 a.C.
Generalmente ganaban porque contaban con ventajas a la hora de las batallas, ya que estos indoeuropeos ya tenían armas de hierro, utilizaban al caballo, tenían carros de guerra, y esto le daba obviamente una importante superioridad ante sus enemigos. Bueno, pero ¿quiénes eran estos pueblos indoeuropeos? Seguimos con las clasificaciones. Entre los indoeuropeos encontramos a los hititas, los mitaños. ¿De eso estamos hablando en la primera invasión? Estamos hablando de quiénes fueron los pueblos indoeuropeos. Bárbaro. Y que sí, y que aparte son los que invadieron, sí, está bien lo que dijiste. Pero para que no se les mezclen, si vos decís un fenicio es un pueblo semita. Pero si vos decís un hitita, ese es un pueblo indoeuropeo. Pero si vos decís un elamita, ese es un pueblo asiánico. Miren, generalmente hay mucha confusión con los chicos y esto. Por eso yo decidí hacerles esto, que a lo mejor les parece denso ahora, pero si ustedes después hacen un cuadro y ponen semitas, elamita, les va a quedar bien claro y vamos a saber de qué estamos hablando y les da una seguridad después para dar examen. Igual les digo una cosa, que esto ya, cuando ustedes vengan al final, perfectamente pueden venir con una red, con un cuadro, con una línea de tiempo hecha por ustedes que les sirva para acordarse y no tener que estar pensando, ¿me voy a acordar o no me voy a acordar? Porque el examen no es un examen de memoria. Así que ustedes, porque tengan una red hecha, no es que eso es un machete. Es un simple recuerdo de memoria que a ustedes los hace sentir más seguro. Entonces, como van a venir con un mapa, que sí o sí tienen que venir con un mapa para ese examen, ya eso les da una cierta seguridad. Y conmigo pueden traerse una red, una línea de tiempo o algo por el estilo. Eso los relaja, les puede servir, ¿sí? Y está totalmente admitido, por mí al menos. Bueno, entonces le dije que entre los indoeuropeos estaban los hititas, los mitaños, los medos, los persas, los arameos, los arios, los frigios, los griegos, los aqueos, jonios, dorios, eolios, y después tenemos también a los itálicos, los latinos y los sabinos. Cuando nosotros estemos estudiando Grecia, van a ver que nos vamos a referir mucho a los dorios, eolios, jonios, y para que uno diga, ¿pero y esto quiénes son? ¿De dónde salieron? Bueno, van a saber que son estos pueblos que por sus lenguas y su lugar de origen se denominan indoeuropeos, que no son ni semitas ni son asiánicos. ¿Está bien? ¿Vamos bien, chicos? Disculpe, profe, Sí, ¿arameos pero- está en semitas y en indoeuropeos entonces? No, Porque... arameos, que se los dije ahora otra vez, perdón, me equivoqué, armenios les quise decir ahora. Ah, bueno, gracias. No, arameos está en semitas. Estos armenios. ¿Y se dirigieron al sur y al norte también de la Mesopotamia? Sí. Y se dirigieron a invadir. Los pobladores más antiguos de la Baja Mesopotamia, que yo dije que eran los súmeros, se habían agrupado en ciudades que eran políticamente independientes. Típica forma de organización de la antigüedad. Ciudades políticamente independientes.
A esas ciudades se les llama ciudades-estado. Cada una de ellas tenía sus propias autoridades, sus propias leyes y también su propia divinidad protectora. Chicos, miren, el concepto de ciudad-estado es el siguiente. Todas las ciudades-estados tienen sentido de pertenencia. Lo mismo van a ver en Grecia. Tanto, no sé, Esparta como Atenas, que eran dos ciudades distintas, eran estados distintos porque tenían reyes distintos, leyes distintas y hasta podían entrar en guerra, pero sin embargo ambas sabían que eran la cultura helena. Acá, las ciudades-estados sumerias tenían dioses distintos, tenían reyes distintos, pero todos sabían que eran la cultura mesopotámica. Eso no implicaba que no podían entrar en guerra entre sí. Pero el sentido de pertenencia también existía. Y si bien había dioses propios de cada ciudad-estado, también había dioses que eran reconocidos por todas las ciudades-estado. Las principales ciudades-estados fueron Ur, Urk, con K, Urk, Nippur, Lagash, Lagash con SH al final, Lagash, con doble M, Uma, Kish, con K y SH al final, Kish, y Eridu. Algunas de estas... ¿Profe? Sí. ¿Cómo era la tercera? A ver, no sé cuántas le dije. Uma, Kash, Urk, Nippur, Eridu, Lagash. Eridu, esa. Eridu, esa. Bueno. Estas ciudades, no se estén imaginando ni por casualidad que eran aldeitas. Eran terribles ciudades que hasta tenían puertos. Los primeros jefes de esas ciudades fueron los príncipes sacerdotes, que se los llamaba Ensi o Patesi. Estamos hablando ahora de los, ¿se acuerdan? Cuando genéricamente dijimos cómo se fue transformando la vida a partir de la revolución neolítica y que empezó la jerarquización y que empezó a surgir el líder. Bueno, estamos viendo un ejemplo concreto. Acá el líder es este Ensi o Patesi, que a la vez es el sacerdote, porque los dioses lo eligieron. ¿Sí? Él se encargaba de dirigir todo lo que eran las obras de riego y la ingeniería hidráulica, defender la ciudad, organizar el culto a los dioses, obvio, eso era fundamental. Pero las luchas, básicamente por el control del agua y de las tierras, generaron enfrentamientos entre distintas ciudades que terminaron originando la aparición de los que se llamaban los Lugal, que eran, ¿se acuerdan cuando yo les expliqué que Egipto tuvo periodos de unión y de desunión porque entraban en conflicto los príncipes del sur con los del norte? Bueno, porque cuestionaban la autoridad. Acá, estos Lugal también eran príncipes o jefes con poder militar. Su cargo era hereditario y se enfrentaban entre sí. Este peligro continuo del que yo les hablo de las invasiones hizo que las ciudades sumerias estuvieran resguardadas por fosas y por murallas, pero no eran ciudades planificadas, no había una planificación urbana, iban creciendo desordenadamente.
Sin embargo, como les dije antes, todas compartían ciertas características. En el interior de las murallas, por ejemplo, se encontraban los edificios más importantes, como el palacio o el templo, y el santuario, que es el típico sigurat, con Z, sigurat. Cuando hablamos de sigurat, chicos, ¿saben de qué estamos hablando? ¿Vieron en Egipto las pirámides? Bueno, pero en la Mesopotamia eran más parecidas a las pirámides mayas, que son escalonadas, no totalmente rectas así, sino que tienen como escalones. Bueno, esos eran los sigurat. Todas están rodeadas de campo, donde se obtenía la mayor parte de los productos para la subsistencia, ¿no? Ustedes, mientras vayan escribiendo, traten de verlo en su mente, porque estamos viendo ciudades que parecen futuristas, pero en el pasado. Porque esas terribles figuras con las escalinatas, arriba estaban observadores astronómicos de la época y se manifestaban los dioses. Las ciudades eran asfaltadas con terribles adoquines, perfectamente ubicados en forma playa, con un aspecto general ancho y playo, muy futurista. Vaya a saber de dónde sale ese diseño piramidal que predomina en la antigüedad. Hoy día a día se descubren más pirámides continuamente en distintos lugares hasta abajo del océano. Bueno, les dije que estaba todo eso rodeado de campo, que era de donde salía la subsistencia para los pobladores. Tenían, igual que en Egipto, un complejo sistema de diques y canales, que es lo que les permitió el cultivo de cereales, como el trigo, cebada, mijo, legumbres, palmeras, datileras, vid, árboles frutales. Ah, ese profe le iba a preguntar, porque lo leí, pero no sé qué es el vid o vid. Uvas. Ah. ¿Cuál era el último? ¿Árboles? Frutales. También criaban ganado, bovino, ovino, porcino y caprino. Estos los proveían de carne, de leche, de lana. También criaban un animal que se llama onagro. El onagro, que es una variedad de los burros. Pero otros productos que no provenían de las actividades agrícolas que ellos realizaban, como las maderas y algunos minerales, se obtenían, obvio, a través del comercio. Básicamente el comercio fluvial o marítimo. Los pobladores de la Mesopotamia importaban madera de Fenicia, de Siria, cobre de Chipre y de Asia Menor, hierro y estaño del Cáucaso, oro y plata de Egipto, marfil y piedras preciosas de la India, y aparte ellos vendían productos agrícolas y objetos de lujo. La sociedad sumeria no estaba conformada por ciudadanos en el sentido estricto de la palabra. Ellos eran más bien súbditos
O sea que no es que tenían derechos políticos y no podían participar de la elección de los gobernantes, por ejemplo. Ni tampoco podían ser propietarios de la tierra. Pero no todos los miembros de la sociedad eran iguales. Al contrario, era una sociedad muy jerarquizada. La clase dominante, digamos, la cúspide de la pirámide, estaba integrada por el rey y su familia, los sacerdotes, las clases militares, la burocracia real, incluyendo a los escribas, ¿no? Que eran los funcionarios que sabían leer y escribir. Y los terratenientes, que eran los que controlaban el comercio fluvial de caravanas. Y que eran, obviamente, estos eran un grupo privilegiado, aunque no fueran nobles. Debajo de ese grupo de privilegiados, digamos, vivían los profesionales, como arquitectos, médicos, los artesanos y los trabajadores especializados, dependientes del palacio. Y ya fuera de las murallas de la ciudad estaban los campesinos. Y también había esclavos, que eran generalmente los prisioneros de guerra, o personas que, por ejemplo, vieron que ahora vos, por ejemplo, no podés pagar tus deudas y pasás al veraz. Bueno, en aquella época no podías pagar tus deudas y el que estaba hipotecado eras vos. Así que el que quedaba esclavo hasta que pagues tus deudas podía ser vos, trabajando de manera esclava durante mucho tiempo hasta que puedas recuperar tu libertad, si alguna vez la recuperabas. Los esclavos formaban una especie de grupo social que al haber perdido su libertad, perdían también por ejemplo, no podían casarse con gente libre. En cuanto a lo arquitectónico, los edificios del templo y del palacio, que se encontraban en todas las ciudades, lo que simbolizaban era el poder religioso y el poder político, obviamente. Esos templos eran centros religiosos, pero también eran centros económicos, porque ahí se recibían los tributos. Los pobladores tenían que tributar en especias. También las donaciones de tierra de los gobernantes. Y así como parte de las riquezas que se le quitaban a los enemigos. Además, en sus comienzos funcionaron como depósitos de las cosechas, donde se acopiaban los granos de cereal. Y si se dan cuenta, estamos repitiendo todo lo mismo que vimos con la Revolución Neolítica, cuando alguien se podía apropiar de los granos y los organizaba y decidía cómo dividía en el resto de la sociedad, pero ese que se apropiaba iba teniendo más poder, se relacionaba con los dioses y los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que ir viendo estos estereotipos de organización de la antigüedad. En Egipto vimos un formato y acá estamos viendo otro, pero fíjense la cantidad de puntos en común por donde vamos pasando.
Con respecto a esto de la tenencia y la administración de los cereales, primero los que se surtían, se alimentaban, quedaba bien, eran todos los nobles y los sacerdotes, todos los que habitaban el templo, en tanto que el resto era el que se guardaba para ser distribuido para la población, pero no siempre, porque esto quedaba, la población tenía que autoalimentarse y aparte sostener a la nobleza y a los sacerdotes. Pero era función del templo guardar alimento por si llegara a venir una terrible crisis, y ahí sí, digamos que el Estado se hacía cargo de que no tengas hambre. Es como si hoy hablaríamos de los planes, ¿entienden? Uno trabaja, paga impuestos, paga impuesto a la ganancia, impuestos de tu casa. Bueno, este sería el tributo que hoy hacemos. Y frente a una crisis terrible, pongámosle el 2001, el Estado te garantiza algo como que para que comas. Bueno, acá el Estado, si se venía una crisis terrible, que tenía que ver o climática o invasiva, podía administrar, darte el alimento. El alimento que el mismo campesino había producido, obviamente. ¿Se entiende? Bien. Dentro del templo también se llevaban a cabo acciones relacionadas con lo que es el cuidado de los pobres, asilo de las viudas o de los desvalidos, a los huérfanos. También se organizaban escuelas que funcionaban ahí, donde se formaban básicamente los escribas. Había aulas para los estudiantes, archivos, bibliotecas. Aparte, ahí también se llevaban a cabo funciones de tipo judiciales, porque ahí se iba a prestar juramento. Los que participaban de algún juicio, ¿ven de lo que estamos hablando? ¿Ven que es como una especie de centro cívico donde el Estado administra comida, asilo, educación, ley? ¿Y estamos 3000 años antes de Cristo? Es increíble. Ahí se prestaba juramento. Los palacios cobraron mayor importancia que los templos. Existían ya desde la época sumeria. En los palacios vivían también los reyes con su familia, obvio, y estaban protegidos por los guardianes, rodeados de jefes militares, de sacerdotes y funcionarios, que eran de distintas categorías, ¿no? Los monarcas tenían la obligación de mantener el orden, impartir la justicia, declarar la guerra, pactar la paz, organizar expediciones, ordenar la construcción de las obras públicas, sostener el mantenimiento de ellas, erguir los monumentos. Entre esos funcionarios que vivían en el palacio se encontraban los escribas,
que eran los que informaban y anotaban lo que sucedía en el territorio y transmitían los mandatos del poder central. Registraban el pago de impuestos. Supervisaban también los trabajos de las obras públicas. Todo esto porque al poder escribir, todo este tipo de actividades necesita tener registro. ¿Me entienden? No es que el escriba estaba solamente sentadito adentro de un palacio escribiendo. También salía a hacer un censo al campo, también se metía en los graneros, todo lugar donde haya que hacer registro escrito del Estado, ahí está el escriba. Es más, quizá ese haya sido el motor del nacimiento de la escritura, tener que registrar. Los palacios eran palacios, pero de alta complejidad arquitectónica. Tenían cientos de habitaciones. Tenían oficinas, archivos, aulas. Talleres de artesanos. Lugares especializados para aprender a realizar joyas, calzados, muebles, ropas, objetos de metal. Sitios donde elaborar harina, pan, quesos, cervezas, bueno, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero todo esto se los voy diciendo para que se den cuenta, esto a nivel administración estatal. Toda una planificación arquitectónica, una configuración espacial destinada a la producción y administración de parte del Estado para sostener una calidad de vida bastante curiosa, ¿no? Para hacer en esa época. O al menos para lo que a nosotros se nos contó que eran esas épocas. Y estamos hablando de gente que hasta hace muy poco no habían hecho ni la revolución neolítica, que eran simples cazadores-recolectores. Se darán cuenta por qué esas civilizaciones fueron el centro de tantas continuas invasiones. Y aún con la cantidad de pueblos y conflictos que en la Mesopotamia se dieron, esta impronta que estoy yo hablando es la impronta de los sumerios. Y los pueblos que vinieron y se asentaron y dominaron en distintos periodos, era tan fuerte la impronta cultural de los sumerios que aún siendo ellos los que dominaban, a nivel cultural, fue la cultura sumeria la que de alguna manera los pintó a todos. ¿Me entienden? En la ciudad de Ur, una de las más importantes de la Mesopotamia, se destacaba un sigurat, que es el típico que se ve en todas las fotos de la antigua Sumeria, de más de 20 metros. En la parte más alta se encontraba el santuario, que era del dios protector de la ciudad. A ese santuario se accedía por una escalinata principal que se unía en la primera planta con otras dos escaleras secundarias, y a partir de ese nivel la escalera se empezaba a hacer cada vez más angostita hasta llegar finalmente al santuario, arriba de todo. Esta figura, o sea, para los sumerios, el santuario, que es el sigurat, simboliza la unión entre el cielo y la tierra.
¿Ustedes oyeron hablar alguna vez de la Torre de Babel? Bueno, se supone que era un zigurat, o sea, una base más grande, otra más chica, otra más chica, otra más chica, bien chiquita, chiquita, que se terminó derrumbando. ¿Por qué? Vaya a saber a qué altura la quisieron hacer llegar, porque lo que nos cuenta la protohistoria es que los hombres, en esto de la unión del cielo y la tierra, lo que querían era llegar a los dioses. ¿Sí? Toda esta región, chicos, de la que estamos hablando, es una región no solamente importante por la historia de Occidente, también es la que impregna de su cultura y sus creencias al Antiguo Testamento. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, inclusive el diluvio universal, sale de esta región. Porque los hebreos, antes de ir a Egipto, salieron de acá. Bueno. En cuanto a los pueblos semitas, estos ingresaron a la Mesopotamia en diferentes oleadas, justo que veníamos hablando, ¿no? Los acadios llegaron de la península arábiga aproximadamente en el año 2300 a.C. y se instauraron en la parte central de la Mesopotamia. Aprovecharon la superioridad militar y las rivalidades que existían ya entre las ciudades sumerias, cosa típica, y se fueron apoderando poco a poco de la Baja Mesopotamia. E instauraron su capital en la antigua ciudad de Kish, que pasó a llamarse Akkad. Con K, Akkad. La llegada de los acadios, a ver chicos, no es que fueron, se instalaron y ya está. Generaron un imperio, empezaron a dominar a las otras ciudades. Desde el centro de la Mesopotamia, que es Akkad, ellos instauraron su célula neurálgica básica, pero de ahí militarmente se expandieron y dominaron. Este es un periodo, el periodo acadio. ¿Me siguen? Esta llegada de los acadios modificó el panorama político de la Mesopotamia. Y a medida que su poder se fue afirmando, los acadios establecieron un gobierno bien centralizado en la figura de un solo monarca. Y este rey tenía poder absoluto y obviamente, como en la antigüedad, gobernaba en nombre y representación de los dioses. Por eso es que a estos gobiernos se los llaman gobiernos teocráticos. Teocráticos, gobierno de Dios. Teo, Dios, gracia, gobierno. Por ende, hablamos de un poder sin límite. Emana de Dios, ¿quién lo puede desobedecer? Acá el rey va a ser el encargado de dirigir la economía, la política, la justicia, la religión, el ejército. Y frente al dominante absoluto rey acadio, los que eran los dirigentes de las antiguas ciudades independientes, sumerias, se terminaron convirtiendo como en los gobernadores de esa región.
como funcionarios dependientes del rey de Akkad, que recibían órdenes del Palacio Central y debían enviar continuamente informes sobre sus respectivas regiones y básicamente y sobre todo el tributo. ¿Ven cómo funcionaba el dominio en la antigüedad? En el campo de batalla se libraba quién iba a dominar. Bueno, listo, dominaron los acadios, ya está, no es que mataban a todos después. Se transformaban en súbditos de los acadios y le rendían tributo. Los acadios fueron fuertemente expansionistas y o sea, emprendieron una política de conquista. Uno de sus reyes, que es muy conocido, fue Sargón el Antiguo, o Sargón de Akkad, que gobernó desde Asia Menor hasta la meseta del Elam. Conformó un terrible imperio, pero sin embargo, cuando Sargón muere, el imperio comienza a debilitarse. Y un pueblo montañés, que viene de los montes Sargos, llamado, ya se los nombré, así que ustedes ya saben ahora, los Guti, le dio el golpe final al imperio acadio. Estas circunstancias de que Akkad, que estaba dominando a todos los sumerios, caiga, fueron aprovechadas por las ciudades sumerias para recuperar su independencia perdida. Pero ya no vinieron con la igualdad que tenían antes. Ahora las ciudades de Lagash y Ur son las que ejercieron el control sobre las demás. A este periodo se lo conoce con el nombre del Renacimiento Sumerio. Perdón, Lagash y... ¿cuál era el otro? Ur. Gracias. De nada. Después de un siglo de desorden en el que las ciudades se enfrentaban entre sí para quedarse con el poder o imponer su autoridad sobre las demás, al comenzar el segundo milenio antes de Cristo, ¿sí? Al comenzar el 2000 antes de Cristo, época de desorden, de lucha interna, de debilitamiento, de conflicto entre las ciudades sumerias, entra un nuevo pueblo semita, los amorreos, que ocuparon la Baja Mesopotamia. Y un rey amorreo muy famoso en historia, llamado Hammurabi, conquistó todo el territorio entre los ríos. Preste mucha atención a esto. Hammurabi conquistó todo el territorio de la Mesopotamia y creó el llamado Imperio Babilónico, con capital en Babilonia, que es en la zona donde el Tigris y el Éufrates se aproximan. ¿Vieron en ese 8 que forman? Bueno, ahí donde casi se tocaran, pareciera, ahí se fundó el centro de este imperio nuevo de los amorreos, donde este rey Hammurabi fundó Babilonia. Hammurabi gobernó entre los años 1792 y 1750 a.C.
Y él también unificó a todos los pueblos que conformaban a la Mesopotamia. Y para ello impulsó el culto a un único, que todos adoren al mismo Dios, que ese Dios se llamó, con K termina, Marduk. Lo alzó como el más importante dios de todo el panteón de los dioses sumerios. Y además permitió tener el culto a otros dioses menores. El tema era que el dios principal sea este. Otra de las cosas que hizo este rey fue difundir el uso de la lengua acadia. Y además, bueno, y lo más famoso de Hammurabi, ¿alguien sabe qué es lo más famoso que hizo Hammurabi? El código. Muy bien. Lucas, me lo dijiste vos, ¿no? ¿Todos saben qué es el código Hammurabi? El código Hammurabi es prácticamente, si bien no es el primero total como se sostenía antes, pero sí es la primera recopilación de un código de leyes. Si uno tiene que ver desde cuándo el hombre generó códigos de leyes, bueno, así con este formato de código de leyes, desde la época de Hammurabi, este rey amorreo que fundó el imperio babilónico entre el 1792 y el 1750. Antes, ¿qué había pasado? Conflicto interno. ¿Quiénes habían invadido? Los acadios. Cuando fueron sacados por los gutis vino el renacimiento sumerio, pero con dominio de Uruk y de Lagash. Y después época de conflicto, hasta que se produce esta invasión de los semitas amorreos. Dentro de los semitas amorreos está Hammurabi, que funda Babilonia, que se apodera de toda la Mesopotamia unificada. Uno de los imperios más grandes e importantes de la Mesopotamia. La antigua Babilonia de la que habla la Biblia. Ahí es donde hay una estatuilla muy famosa donde está Hammurabi, muy chiquito en comparación de lo grande que aparece el dios Marduk, que supuestamente él le está entregando el código de leyes. Otra cosa propia que después se va a repetir con los hebreos, donde Dios también le entrega... ¿Profe es donde dice el primer Moisés? Sí. Sí, muy bien. Ahora iba a decir justo eso. Es la historia que después se repite cuando a Moisés también Dios le da las tablas. Es obvio porque la Biblia y todo el Antiguo Testamento sale de esta zona. Así que todas las creencias, los dioses, todo viene de ahí. Este código, Hammurabi, o sea, lo más famoso entonces de Hammurabi fue el código que lo utilizó para unificar la legislación existente en la Mesopotamia. Este primer imperio babilónico comenzó a declinar con la muerte de Hammurabi. Ahí se produjeron distintas invasiones de diversos pueblos que avanzaron sobre la Mesopotamia y terminaron con esta dinastía babilónica hacia el 1750 más o menos. Hacia el 1600 se produjo la invasión de los hititas. Que destruyeron el imperio babilónico y luego se instauraron en la actual ciudad de Turquía.
También ingresaron los hurreos con H, que se ubicaron en el norte de la Mesopotamia. Y los cóceos, que dominaron la ciudad de Babilonia. Profe, perdón, me perdí. Los urgeos. Los hurreos, que se ubicaron en el norte de la Mesopotamia, y los cóceos, que dominaron a la ciudad de Babilonia. Gracias. Finalmente, muchos de estos pueblos resultaron barridos por una segunda tanda de invasiones. Ven que es continuo esto. En relación al mencionado Código Hammurabi, se trata del código de leyes más antiguo de la humanidad. El mismo está grabado en la escritura cuneiforme. ¿Qué es la escritura cuneiforme? Se supone, chicos, que la escritura nació acá, en Sumeria, que la inventaron ellos. Y que eran unos signos en forma de cuñas, como de uñas de las que levantan cosas. ¿En arcilla puede ser? Sí, en tablillas de arcilla. Estuve leyendo. Muy bien, Jessica. Entonces, este código no era un código, un libro. Eran pedazos de piedra con esta escritura cuneiforme tallada. Por lo general, las tablillas eran de arcilla, y cuando estaban blandas, con palitos, se iban marcando las cuñas. ¿Sí? La lectura de este código es fascinante, porque nos permite ver claramente cómo era la moral, la ética, las clases sociales, los derechos, la jerarquización. El principio por el cual se mueve este código, que es un principio de equidad, conocido como la ley del talión, cuyo lema es, ¿alguien lo sabe? ¿Cuál es el lema de la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Muy bien. Ojo por ojo, diente por diente. Esto tiene que ver con ocasionar al que viola el código un mal proporcional al mal que él causó al violar el código. Sí. También, no sé si leyeron o escucharon sobre el caso del juicio de la mujer que no habló. ¿Lo llegaron a leer? Para que tengan una idea de cómo era la ley de la época. Parece que un hombre fue asesinado por dos. Dos mataron a un hombre. Pero la mujer, que vio que el marido no volvía y nunca más volvió, no hizo ninguna denuncia, porque estaría chocha la mujer que había desaparecido el marido. El tema es que cuando se investiga, miren de lo que estamos hablando, el Estado con poder de policía y de investigar casos concretos de asesinato. Parece que estuviéramos hablando de ayer, pero estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Cuando el Estado investiga, descubre que estos quienes lo mataron, dos tipos, pero se condena también a la esposa por haber omitido la denuncia al Estado de que el marido había desaparecido. Y también se supone que quizá ella haya sido cómplice. Pero aparece una especie de abogado defensor que hace un alegato con respecto a la mujer y la termina desvinculando de la responsabilidad. O sea que hay juicio,
hay abogado, hay interpelación a la sentencia, Es la acusados. primer sentencia, ¿no? Claro, hay acusados, hay fiscal. Miren si ustedes tienen cosas para enganchar a sus alumnos de primer año cuando estén estudiando esto. Porque obviamente que ustedes no les van a dar todo esto que yo les estoy dando a ustedes. Ustedes van a ir a engancharlos desde estos lugares, a contarles cómo un padre le habla a un hijo y qué semejanzas podemos encontrar entre un padre de hoy, del siglo XXI, diciéndole a su hijo estudiar, che, andar a la facultad, salir de la esquina, dejar de vaguear, con lo que le está diciendo este padre, por ejemplo, a su hijo 3000 años antes de Cristo. Es increíble, chicos. Bueno, sigamos. Este código estaba hecho en unas piedras negras de basalto, que eran de 2 metros de alto, y en la parte superior tenía un bajo relieve donde se representa al rey amorreo de pie frente a Dios, que representa la justicia, y en esa escena parece estar representando que el rey está recibiendo del Dios la inspiración para elaborar sus leyes, o bien que el propio Dios se las está dictando a las disposiciones del código. Al leer el código aparecen cosas sorprendentes como la abundancia de castigos físicos, porque los castigos pueden ser quebrar un hueso, sacar un ojo, la pena de muerte, mutilaciones en general, y también la diferencia de penas o condenas según el grupo social al que se pertenece. El infractor y el uso de un principio llamado la ley del talión pueden unirse en esta frase que yo les dije, que es ojo por ojo, diente por diente. Pero aparte hay una particularidad, que es esta. Si bien por un lado, supongamos que cometía un crimen un hombre libre, y el castigo era, no sé, si él castigó a alguien, que había que castigarlo a él. Pero si el que cometía ese crimen era un esclavo, quizás le correspondía la muerte o quebrarle un hueso. Pero si el crimen lo cometía, miren si sería hoy así, ¿no? Si el crimen lo cometía un funcionario del Estado, en vez de estar privilegiado y quedar exento por sus fueros, le correspondía una pena mucho mayor, porque su responsabilidad era mayor. ¿Me entienden? Por eso digo, miren si hoy sería así. Profe, lo vuelvo a repetir, por favor, porque justo se me cortó. Que cuando las clases de castigos que aparecen en el código reflejan las diferencias sociales. Un libre no tiene el mismo castigo que un esclavo, por ejemplo. Pero hay una particularidad, que es que si el que comete el delito llega a ser un funcionario del Estado, ahí el castigo es mucho más fuerte, pero mucho más fuerte, porque se supone que tiene mucha más responsabilidad como funcionario del Estado que un civil común, un súbdito. ¿Entienden? Gracias. Además de estipular los castigos, el código refleja también cómo eran las relaciones familiares. Y es el antecedente de darle la autoridad al Estado para administrar la justicia. ¿Entienden? Estamos hablando de que el hombre acá sale de la venganza propia. En una instancia menos evolucionada, es cuerpo a cuerpo. Acá estamos hablando de que el que administra justicia no es
justicia mano a mano, es un Estado administrador de justicia. O sea, es una institución civil muy de avanzada. Se sale de lo que sería la venganza de los pobladores entre sí. Saben que ya estamos 8:21. Voy a tener que dejar hoy porque yo estaba a las 8, creo que... Ah, no, está bien, estamos bien todavía. Tengo que acelerar. 8:30 tengo al otro curso. Es que es un montonazo. Pero estamos adelantando mucho de los libros con esto. Los pueblos que ocuparon sucesivamente la Mesopotamia fueron adoptando los elementos de la cultura sumeria. Los diques y canales de riego, el arado, la rueda, la escritura cuneiforme, el sistema sexagesimal, que es la base que en la actualidad calculamos la hora. Las primeras medidas relacionadas con el cuerpo humano, como el codo, el palmo, el uso de sellos que terminan legitimando contratos. Que con imágenes que se imprimían al final, ¿no? Con arcilla fresca, como una especie de firma, como para que sea válido un acuerdo entre dos individuos. Un contrato. Tratados, ventas, pagos, impuestos, identificación de mercadería, para todo esto se usaba. Y todos los pueblos que dominaron igual terminaron adoptando todo esto. Igual que también adoptaban a los dioses sumerios, pero que fueron adaptados por los semitas, por ejemplo, que les cambiaban el nombre. Y la percepción de estos dioses eran inmortales, pero tenían, digamos, las mismas debilidades que los seres humanos. Los dioses odiaban, se vengaban, tenían sexo, hijos. Algunos de los más importantes dioses fueron Inanna, que era la diosa de la fecundidad, Nergal, dios de la guerra y la peste, Anu, el dios del cielo, Enlil, dios del viento y las tempestades, al que los babilónicos identificaron con Marduk, Enki, que era el dios de las aguas, en realidad, mucho de lo que hoy se sabe de los sumerios se le debe a Leonard Woolhey. Leonard, W-O-O-H-E-Y, quien entre 1922 y 1934 encontró las tumbas reales de Ur. Profe, ¿puede repetir que se me cortó justo? Entre 1922 y 1934 encontró las tumbas reales de Ur, que eran un conjunto de 17 tumbas lujosas entre muchas otras que eran sencillas, y que la mayoría había sido saqueada, por lo que
solo algunas habían permanecido intactas, pero estas mostraban una lujo total, oros, piedras preciosas, zafiros, diamantes y perfección de estilo de joyas. Pero descubrieron que en esa etapa, cuando moría un noble, enterraban con él a todos sus sirvientes, sus soldados, los mataban y los enterraban también, como para que lo acompañen. Bueno, hicimos un tramo importante, chicos, pero falta algo que es muy importante, pero lo vamos a hacer la clase que viene, y con eso voy a dar, como que ya les di todo lo que tienen que tener de Sumer. Nos falta una cronología de los periodos invasivos. Pero ustedes ahora ya pueden ir digiriendo esto. Si miran los videos, escuchan el audiolibro y leen estos apuntes que fueron dictados y explicados a la vez, les puedo garantizar que el esfuerzo que ya tienen el 80% aprendido, porque ya sus mentes están transitando por Sumer. Ya no es lo mismo que tener que agarrarse el libraco y leerlo, ¿entienden? Pero tengo que dedicar una clase más. Va a ser corta, pero tengo que todavía darles algo más de Sumer. ¿Está bien? Bueno, chicos, gracias por la paciencia. Yo ahora tengo que hacer lo mismo con el otro curso, no sé con qué garganta, pero creo que esto es útil, muy útil, a que yo les dé un libro y le ponga unas preguntitas y háganlo solos. Así ya están adelantando. Bueno, un placer verlos, espero que sigan bien con el trabajo, les mando un beso grande, ¿sí? Y sigamos adelante.